Los rayos X son una radiación electromagnética de la misma naturaleza que las ondas de radio, las ondas de microondas, los rayos infrarrojos, la luz visible, los rayos ultravioleta y los rayos gamma. La diferencia fundamental entre los rayos X y los rayos gamma es su origen. Los rayos gamma son radiaciones de origen nuclear que se producen por la desexcitación de una partícula del núcleo, es decir, su paso de un nivel excitado a otro de menor energía. En cambio, los rayos X surgen de fenómenos extranucleares a nivel de la órbita electrónica, fundamentalmente producidos por desaceleración de electrones. La longitud de onda de los rayos X se encuentra entre la radiación ultravioleta y los rayos gamma. Los rayos X son una radiación ionizante porque al interactuar con la materia produce la ionización de los átomos de la misma, es decir, origina partículas con carga. La historia de los rayos X comienza con los experimentos del científico británico William Crookes, que investigó en el siglo XIX los efectos de ciertos gases al aplicarles descargas de energía. Estos experimentos se desarrollaban en un tubo vacío, y electrodos para generar corrientes de alto voltaje. Él lo llamó tubo de Crookes. Pues bien, este tubo, al estar cerca de placas fotográficas, generaba en las mismas algunas imágenes borrosas. Pese al descubrimiento, Crookes no continuó investigando este efecto. Es así como Nikola Tesla, en 1887, comenzó a estudiar este efecto creado por medio de los tubos de Crookes. Una de las consecuencias de su investigación fue advertir a la comunidad científica el peligro para los organismos biológicos que supone la exposición a estas radiaciones. Pero hasta el 8 de noviembre de 1895 no se descubrieron los rayos X. El físico Wilhelm Conrad Röntgen realizó experimentos con los tubos de Crookes y la bobina de Ruhmkorff. Analizaba los rayos catódicos para evitar la fluorescencia violeta que producían los rayos catódicos en las paredes de un vidrio del tubo. Para ello, crea un ambiente de oscuridad, y cubre el tubo con una funda de cartón negro. Al conectar su equipo por última vez, llegada la noche, se sorprendió al ver un débil resplandor amarillo verdoso a lo lejos. Sobre un banco próximo había un pequeño cartón con una solución de cristales de platino cianuro de bario, en el que observó un oscurecimiento al apagar el tubo. Al encender de nuevo el tubo, el resplandor se producía nuevamente. Retiró más lejos la solución de cristales y comprobó que la fluorescencia se seguía produciendo, así repitió el experimento y determinó que los rayos creaban una radiación muy penetrante, pero invisible. Observó que los rayos atravesaban grandes capas de papel e incluso metales menos densos que el plomo. En las 7 semanas siguientes, estudió con gran rigor las características propiedades de estos nuevos y desconocidos rayos. Pensó en fotografiar este fenómeno y entonces fue cuando hizo un nuevo descubrimiento. Las placas fotográficas que tenía en su caja estaban veladas. Intuyó la acción de estos rayos sobre la emulsión fotográfica y se dedicó a comprobarlo. Colocó una caja de madera con unas pesas sobre una placa fotográfica y el resultado fue sorprendente. El rayo atravesaba la madera e impresionaba la imagen de las pesas en la fotografía. Hizo varios experimentos con objetos como una brújula y el cañón de una escopeta. Para comprobar la distancia y el alcance de los rayos, pasó al cuarto de al lado, cerró la puerta y colocó una placa fotográfica. Obtuvo la imagen de la moldura, el gozne de la puerta e incluso los trazos de la pintura que la cubría. Un año después ninguna de sus investigaciones ha sido considerada como casual. El 22 de diciembre, un día memorable, se decide a practicar la primera prueba con humanos. Puesto que no podía manejar al mismo tiempo su carrete, la placa fotográfica de cristal y exponer su propia mano a los rayos, le pidió a su esposa que colocase la mano sobre la placa durante 15 minutos. Al revelar la placa de cristal, apareció una imagen histórica en la ciencia. Los huesos de la mano de Berta, con el anillo flotando sobre estos. La primera imagen radiográfica del cuerpo humano. Así nace una rama de la medicina. La radiología. El descubridor de estos tipos de rayos tuvo también la idea del nombre. Los llamó rayos incógnita, o lo que es lo mismo. Rayos X porque no sabía qué eran, ni cómo eran provocados. Rayos desconocidos, un nombre que les da un sentido histórico. De ahí que muchos años después, pese a los descubrimientos sobre la naturaleza del fenómeno, se decidió que conservaran ese nombre. La noticia del descubrimiento de los rayos X se divulgó con mucha rapidez en el mundo.
Röntgen fue objeto de múltiples reconocimientos, el emperador Guillermo II de Alemania le concedió la Orden de la Corona, fue honrado con la medalla Rumford de la Real Sociedad de Londres en 1896, con la medalla Barnard de la Universidad de Columbia y con el Premio Nobel de Física en 1901. El descubrimiento de los rayos X fue el producto de la investigación, experimentación y no por accidente como algunos autores afirman. W.C. Röntgen, hombre de ciencia, agudo observador, investigaba los detalles más mínimos, examinaba las consecuencias de un acto quizás casual, y por eso tuvo éxito donde los demás fracasaron. Este genio no quiso patentar su descubrimiento cuando Thomas Alva Edison se lo propuso, manifestando que lo legaba para beneficio de la humanidad. El tubo de rayos X. Es el elemento productor de rayos X, en el equipo de radiología. Es una ampolla grande de cristal con vacío en su interior. Protegida por una carcasa forrada de plomo. Presenta dos terminales de alta tensión. Una ventana para la salida de rayos X. Esta carcasa contiene aceite, como amortiguador térmico. El tubo presenta un polo negativo llamado cátodo. El cátodo presenta uno o dos filamentos, generalmente de tungsteno. El tubo presenta un polo positivo llamado ánodo. El ánodo puede ser fijo o giratorio. El ánodo fijo. El ánodo giratorio. Cátodo negativo, ánodo positivo. El ánodo presenta un motor de inducción. El motor de inducción hace girar el ánodo. Producción de rayos X en el tubo. El ánodo comienza a girar a alta velocidad. El cátodo comienza a calentar el filamento. Se realiza el disparo desde la consola de mando. Se produce una descarga de electrones a alta velocidad. Los electrones chocan en el blanco de tungsteno. El resultado de este choque o frenado son los rayos X. ¿Qué es una tomografía y cuáles son sus riesgos? Las tomografías computarizadas o CAT scans son comunes en la medicina moderna, ya que les permiten a los médicos ver dentro del cuerpo y eliminan la necesidad de cirugías exploratorias. Pero un nuevo estudio encontró que muchas veces se ignoran los peligros que este examen diagnóstico puede representar. El hecho de que se estén haciendo demasiados estudios, obviamente con cada estudio se recibe una cantidad de radiación y esta radiación se va acumulando y es esa acumulación de radiación la que predispone a los pacientes a sufrir complicaciones en el futuro. Una de esas complicaciones es el cáncer. Dependiendo de la parte que sea examinada, cada tomografía expone al paciente a una cantidad de radiación equivalente a entre 30 y 400 placas de rayos X. El estudio encontró que en los Estados Unidos se realizan unas 72 millones de tomografías al año, algo que en el futuro podría provocar unos 29,000 casos de cáncer y hasta 15,000 muertes debido a esta radiación excesiva. Lo que se encontró es, número uno, que se hacen demasiada cantidad, un número muy alto de estos CT scans en los Estados Unidos al año. Se encontró también que la radiación que recibe un paciente de hospital en hospital o de clínica en clínica con el mismo estudio es distinto y no debe ser así. Aún así, el doctor Rivera aclara que la tomografía no puede ser vista como un enemigo, pues también ha ayudado a salvar vidas. Y es importante que no nos vayamos al otro extremo de no utilizarla, porque es una tecnología que ayuda mucho para el diagnóstico y el tratamiento de diferentes enfermedades. Nuestro doctor nos explicó que muchas veces el problema está en que el médico tiende a ordenar estas tomografías cuando no son necesarias, para cubrir cualquier tipo de posibilidad y no cometer un error en el diagnóstico. Es por esto que su consejo principal es establecer una relación con un doctor al que se le tenga plena confianza. Que no esté mandando uno de estos estudios cada vez que el paciente se queja de, por ejemplo, dolor de cabeza, dolor de pecho, dolor en una pierna. La primera reacción nunca debe ser recurrir a estas pruebas más avanzadas.
Además, debe hacerle a su médico las siguientes preguntas. Primero, ¿es una tomografía completamente necesaria? ¿Cuál es el nivel de experiencia del personal que va a realizar esta prueba? ¿Y cómo va a cambiar el tratamiento dependiendo de los resultados de este CAT scan? Recuerde que usted tiene todo el derecho de cuestionar a su médico. Después de todo, se trata de su salud.